Muy buenos días, amados hermanos, amadas hermanas. Dios bendiga la vida de cada uno en este día hermoso, soleado, un poquito de brisa, pero es agradable. Gracias al Señor por este día que nos ha dado para que podamos gozarnos en Él. Y ahora mismo vamos a gozarnos en su palabra. Sabe que Dios abra a nuestras vidas, a nuestros corazones a través de su palabra, y le doy gracias a cada uno de ustedes que se toman el tiempo de sintonizarnos por medio del canal Luminal TV de la Iglesia Jesús Luz del Mundo. Soy el pastor Jacques Robillar para servirle, para pues hacer lo que Dios me envió a hacer. En esta mañana, amados hermanos, estaremos predicando bajo el tema el proceso al propósito. Y espero que podamos estar prestando atención a este gran detalle que debemos de llevar a nuestro conocimiento y entender de que mientras estamos en camino al propósito, Dios está en total control por medio de cualquier proceso que podemos pasar. Sabe, amados hermanos, que Dios, cuando tiene un propósito con nosotros, y tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de propósito, porque no se trata de nuestro propósito en Dios, sino se trata de su propósito en nosotros. Porque en muchas ocasiones he escuchado personas decir: yo quiero saber cuál es mi propósito en las cosas del Señor. No, ninguno tenemos nuestro propósito en las cosas del Señor. Dios tiene su propósito para con nosotros, porque somos instrumentos en su mano para llevar a cabo los planes y las cosas que Él tiene ya proyectado cuando nos llamó en sus atrios, cuando nos llamó a su presencia en sus asuntos. Pues hemos de cumplir su propósito, ¿verdad? Es el propósito de Dios que se va a ir cumpliendo en nosotros. Si tenemos nuestro propósito en el Señor y nos enfocamos en lo que queremos hacer, no en lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, podríamos decirle que el proceso va a ser difícil y insoportable. Pero si es el propósito de Dios que se mueve en nosotros, entonces por medio de cualquier proceso que sea, Dios estará con nosotros, ayudándonos, cambiando las cosas según su parecer, según su propósito, para que podamos cumplir con lo que Él nos ha asignado. Y por medio de este mensaje de hoy vamos a poder entender cómo Dios obra cuando su propósito es parte de lo que nosotros tenemos que hacer en este mundo, en lo que nos llama a hacer. Y para darle inicio, amados hermanos, les voy a pedir que me acompañen en el libro de Romanos, en el capítulo 8, y vamos a leer el versículo 28 en adelante. Y lo hacemos con toda reverencia debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y el 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú seas hablando a nuestro corazón, iluminando nuestros corazones, nuestras vidas, nuestra mente, todo nuestro ser a través de tu palabra, Señor, para que podamos conocer, Señor,
tus propósitos en nuestra vida y sujetarnos, Señor, en obediencia para que seamos, Señor, dispuestos a todas las cosas para que se cumpla, Señor, en nosotros tu propósito, Padre Santo. Estamos en medio de un mundo que está lleno de necesidades, lleno, Padre Santo, de aflicciones, lleno de sufrimiento, llenos de situaciones difíciles. Y es necesario, Señor, que tu propósito a través de nosotros se cumpla. Y estamos aquí, Señor, diciéndote en esta mañana, henos aquí, envíanos para que se cumpla tu propósito, Señor, en lo que se ofrece a la humanidad por el cual tú diste tu vida. Y que tu palabra, Señor, nos ayude a entender cómo es que se cumpla en nosotros tu propósito a pesar de los procesos que hemos de pasar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, amados hermanos, el proceso al propósito. Dios. A veces pensamos que por el hecho de que Dios nos llama, por el hecho de que nosotros amemos a Dios, y cuando hablamos de que todas las cosas nos ayudan a bien, pensamos que lo bueno nada más. Pensamos que son las cosas buenas solamente. Debemos de estar solamente contentos de que todas las cosas nos ayudan a bien. O sea que, de acuerdo al propósito, conforme al propósito, ¿verdad? Conforme al propósito. Porque todas las cosas nos ayudan a bien, eso es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, cuando entendemos que todas las cosas nos ayudan a bien, ciertamente, para lo que muchos serían una adversidad, para que muchos lo que serían algo terrible, algo difícil de entender, para nosotros que estamos en el propósito de Dios, esas cosas nos ayudan a que podamos llegar a la meta, nos ayudan a que no nos desviemos del propósito. Y Dios siempre va a poner cosas en nuestros caminos, situaciones en nuestros caminos, adversidades en nuestros caminos para cambiarle la dirección de nuestro caminar y llevarnos continuamente a su propósito. Por eso, amados hermanos, debemos de entender el significado de lo que dice Romano en el capítulo 8, que nosotros que amamos a Dios, todas las cosas, todos los poderes, todas las situaciones, todo lo que acontece en nuestra vida nos ayudan a bien. Y eso es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque, sabe, amados hermanos, hemos sido llamados para el propósito de Dios. Y dice que nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y cuando miramos la imagen del Hijo de Dios, cuando estuvo en la tierra, cuando vino a cumplir el propósito divino de nuestro Padre Celestial en la tierra, no todo era color de rosa, no todo era algo maravilloso. Él ha tenido que pasar por diversas adversidades, ha tenido que pasar por diversos contratiempos, ha tenido que hacer frente a los enemigos, ha tenido que pasar por situaciones difíciles donde en dos ocasiones ha tenido que escaparse de ellos porque venía a cumplir un propósito divino en la tierra. Entonces, nosotros no podemos pensar que por el hecho de que estamos en Dios no va a haber adversidades. Claro que va a haber, pero hay adversidades que nos van. La diferencia es que esas adversidades nos van a ayudar a bien, de acuerdo al propósito, para que se cumpla el propósito. Porque la promesa en esta
Dice en el versículo 30, y a los que predestinó a esto también llamó, y a los que llamó a esto también justificó, y a los que justificó a esto también glorificó. Entonces, el 31 es lo que debemos de entender. ¿Qué pues diremos a esto? A todo lo que acontece, a todas las cosas que nos ayudan a bien. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Lo primero que debemos de entender es que Dios es soberano. Dios es soberano. No tenemos un Dios que es limitado. Dios es soberano. Tiene poder tanto como sobre el bien que sobre el mal. Pero el mal no podrá destruirte, sino que el mal será usado para que cambie el proceso para que pueda llegar al propósito. Y si pudiéramos entender eso de una forma literal en la palabra de Dios, podemos ir al libro de Génesis y empezamos al capítulo 37, donde conocemos a José, ¿verdad? Que fue llamado con un propósito divino. Y el propósito de José era libertar al pueblo de Dios, de la escasez, del hambre, por un momento difícil que iba a pasar el pueblo. Pero no toda la vida de José fue de color de rosa. Primeramente, cuando empezó a hablar del propósito a través de sueños que el Señor le daba, se levantaron la envidia, se levantaron los sentimientos contrarios, se levantaron la muerte, se levantaron un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Sus hermanos lo aborrecieron, ¿verdad? Le tuvieron envidia, le quisieron dar muerte, lo vendieron, ¿verdad? Y todo eso aconteció para que se cumpliera el propósito. Pero es todo lo que aconteció en la vida de José fue el proceso que lo llevó a que se estuviera en el lugar indicado para cumplir lo que había soñado. Los sueños que tenía José era la revelación del propósito que Dios lo tenía asignado para que él lo cumpliese. Y cuando se lo revelaba a sus hermanos, amados, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando Dios tiene un propósito contigo, con tu vida, se van a levantar todos esos sentimientos. Aún te van a aborrecer. Bien, y lo primero que a veces nos aborrecen son lo nuestro, lo que están cerca de nosotros. Y te van a tener envidia. Son parte del proceso. Todas esas cosas son parte del proceso. Y a veces uno piensa que por hacerle el bien, por hacer las cosas que Dios nos manda a hacer, deberíamos de caerle bien a todo el mundo. No, amados. No le vamos a caer bien a todo el mundo porque hay personas que van a estar en nuestros caminos para pasarnos por el proceso para poder llegar al propósito. Y después que José le contaba sus sueños a sus hermanos, a sus padres, le aborrecían más. Y dice en el versículo 11 del capítulo 37 de Génesis, y dice, y sus hermanos le tenían envidia. Son sentimientos que se van a levantar contra ti, envidias, te van a aborrecer, ¿verdad? Pero dice, más su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. ¿Sabe? Todo lo que somos llamados para el Señor por un propósito, siempre estamos dispuestos. Heme aquí. Heme aquí. Y no debemos de tener miedo a nada porque, ¿sabe qué, hermano? Le voy a decir algo. Y leyendo esas escrituras, ¿verdad? Mirando acerca de la vida de José, de la vida de Daniel, de la vida de David, de todos los hombres que Dios ha llamado para que cumpliese un propósito, la vida de Moisés, ¿verdad?
Moisés no se durmió sino hasta que se cumplió el propósito por el cual el Señor le había asignado, ¿verdad? José de igual forma no se murió sino hasta que cumpliese el propósito por el cual Dios lo había asignado. Quiere decir que hasta que no se cumpla el propósito por el cual Dios te ha llamado y te asignó, pues no te va a pasar nada. Amén. Entonces, cuando había de darle muerte, dice que en el 14, Isaías le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón. Y llegó a Siquén y lo halló un hombre andando errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestre dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya sé, han ido de aquí y yo los oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Amados hermanos, habrá conspiración contra ti. Pero sabe, toda esa cosa que sintieron los hermanos de José te van a ayudar en el proceso para llegar al propósito. Es el mensaje de hoy. Quiere decir que el deseo que tenían sus hermanos de matarlo fue cambiado. Mira, sus hermanos tenían planes de matarle. Dice, ahora pues venid y matémosle. Y echémosles en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos lo que será de sus sueños. ¿Sabe? Estaban pensando en el sueño, en el propósito. Vamos a ver qué va a pasar con el propósito. Vamos a matarlo y vamos a matar el propósito, decían ellos. ¿Verdad? Pero cuando Rubén oyó esto, ¿quién usó a Rubén? Dios. Dios usó a Rubén en ese momento y dice, y lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos para hacerle volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. ¿Saben lo que representaba esa túnica? El amor. El amor del Padre hacia el Hijo. El amor de Dios hacia nosotros. Esa túnica de color, eso es lo que representaba. Querían matar, querían despojarlo de este amor. Le despojaron de esa túnica, del amor del Padre. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer. Yo me pregunto, ¿cómo una persona después de haber cometido un acto tan grande pudiera sentarse a comer? Mientras yo estaba leyendo eso, dije, qué duro podían tener los corazones los hermanos de José. Después de haber y no sentir ningún remordimiento y poder comer tranquilo. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos, miraron y dice, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Y sus camellos traían aroma, bálsamo y mirra. E iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá, siempre hay un Judá, ¿no? Dijo a sus hermanos que siempre quiere negociar con el dinero. Dice, ¿qué provecho hay que matemos a nuestros hermanos y encurramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelistas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. ¿Cree que, amados hermanos, estos hermanos de José actuaron porque sí? Los sentimientos que tuvieron ellos, la envidia de aborrecer a José, el quererlo matar, la conspiración y todo lo que se manifestaron entre los corazones de los hermanos, ¿era algo ajeno al conocimiento de Dios?
Era ajeno al conocimiento de Dios de echarlo a una cisterna. Era ajeno al conocimiento de que José fuera vendido como esclavo. No, mis amados hermanos. Todo eso es el proceso al propósito. Todo eso es proceso al propósito. Nosotros tal vez hubiésemos desistido en ese proceso diciendo, no. Si servir a Dios me trae tanto problema, si cumplir el propósito de Dios me trae tanto problema a mí, porque nosotros tendemos a pensar en nuestro bienestar. Nosotros preferimos pensar que todo tiene que irnos bien, porque si empezamos a tener dificultad, desistimos en el propósito. Entonces, amados hermanos, el que desiste, el que pone la mano en el arado y mira atrás, dice la Biblia, que no es apto para el reino de los cielos. Entonces, si tú pones la mano en el arado, hay que terminar lo que ha empezado. Pero muchas veces en el proceso renunciamos al propósito. Y he conocido muchos así, que en el proceso renuncian al propósito. Amados, no renuncien al propósito. No renuncien, porque renunciando al propósito es decirle no a Dios, yo no quiero servirte. Es muy difícil servirte. Es muy doloroso servirte. Imagínese. Luego José fue a la cárcel. Pero también la cárcel era parte del propósito, del proceso de Dios para llegar al propósito. Porque aconteció que cuando fue vendido a un hombre llamado Potifar, un general, un hombre pudiente, ¿verdad? Y José le cayó en gracia, diga gracia. Donde quiera que tú estés, Dios te va a poner en gracia. Donde quiera que tú estés, Dios te va a llamar a ser cabeza y no cola. Amados hermanos, cuando se trata de cumplir el propósito de Dios. Pero para que Dios te haga cabeza y no cola, tiene que haber obediencia. Tiene que haber obediencia. Por eso que Deuteronomio 28 dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová para poner por obra todas las cosas que te... Dice que te prosperará. Y dice que serás cabeza y no cola. Pero hay que oír primero y hay que hacer. Hay que estar sujeto a la voluntad de Dios para cumplir su propósito. Amén. Dice que aconteció en el capítulo 39 de Génesis, en el versículo 7, dice, después que fue vendido a Potifar, en el versículo 7 dice, aconteció después de esto. Sabe que José era un hombre fiel. Todo hombre que ama a Dios, todo hombre que le sirve a Dios tiene un corazón fiel. Y sabe, José nunca iba a dejar a Potifar. José, para serle fiel, por ser fiel, nunca iba a decirle a Potifar, mira, yo no quiero trabajar más por ti, o no quiero, déjame buscar otro empleo. Porque muchos de nosotros, los que somos infieles, siempre tenemos una razón para quejarnos, ¿verdad? Y dejamos la fidelidad, dejamos todo lo que, cuando recibíamos el empleo, todo lo que habíamos prometido al jefe, mira, te voy a trabajar, es el precio que te voy a pagar, es el salario que va a tener, le dimos sí, y después que sepamos que alguien cobra más que nosotros, como que empieza la amargura, ¿no? En el corazón del hombre de Dios, la fidelidad permanece, no importando lo que acontece. Entonces Dios conocía la fidelidad de José y tenía que hacer de que acontezca lo que aconteció con la mujer de Potifar para cambiar el proceso, para ayudar a José en el proceso y llegar al propósito. Dice, aconteció en el versículo 7, después de eso, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. ¿Por qué será que Potifar le dio tanta confianza?
porque seguramente vio la fidelidad de José. De poder tener confianza en una persona y dejarle todo en sus manos, ciertamente porque ha hallado fidelidad, ha hallado que es un hombre fiel, que no lo va a traicionar. Dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer, perdón, me perdí un poquito, para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. La casa estaba vacía, un momento propicio, un momento fabuloso para la mujer de cumplir su deseo de que José se acostase con ella. Pues, amados hermanos, cuando eso aconteció, dice que ella se asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió de ahí. ¿Qué sería la reacción de una persona infiel? ¿Qué sería la reacción de una persona que no tiene temor de Dios en esta ocasión? ¿Qué sería la situación de un hombre que tiene un propósito de Dios en su mano, pero no tiene el temor suficiente de Dios en una ocasión así? ¿Qué hubiera pasado con el propósito? Por lo menos José fue a la cárcel, pero yo creo que el hombre que no tiene temor de Dios hubiese muerto en el proceso. Hubiera muerto en el proceso. Entonces, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciere burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino el señor de su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. No cualquier preso, eran los presos del rey. Pero ¿sabe lo que sucedió en la cárcel? Cuando Dios está contigo, te pone en gracia. Dice Dios, y dice el 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Sabe lo que sucedió? El jefe de la cárcel le confió la cárcel a José, porque todo estaba bien, fluyendo. En la mano de José todo fluía bien en la mano de José. Cuando Dios está contigo, te pone en gracia. Todo lo que tú haces prospera. Y dice que todas las cosas que José ahí hacía prosperaba. En el 23 dice, no necesitaba atenderle el jefe de la cárcel cosa alguna de las cosas que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Sabes lo bueno y lo delicioso de tener a Jehová en tu lado? A nuestro Dios Todopoderoso a nuestro lado, y no desecharlo en ningún momento a pesar de las cosas que pueden acontecer. José ha sido fiel en todo momento para con nuestro Padre Celestial. Y la fidelidad de Dios no se demuestra porque
porque lo hacemos al público, lo hacemos, la fidelidad con Dios se demuestra como José lo hizo en la intimidad, donde no había nadie que lo viera. La mujer le quiso echar mano y permaneció fiel con Dios. Ahí está la fidelidad nuestra para con Dios, en lo secreto. ¿Por qué? Porque el deseo nuestro es agradar a Dios. Cuando tu deseo es agradar a Dios, no vas a hacer cosas que le sean desagradables. Y mientras tu deseo es agradarlo a Él, Él estará contigo todo el tiempo, poniéndote en gracia, haciendo prosperar todo lo que tú haces. Estando en la cárcel, va a prosperar. Donde quiera que va a prosperar. Va a estar en manos de los que te compraron como esclavo. Te van a vender en un lugar donde tú vas a prosperar. Dios no te va a abandonar, no importando la situación que tú estés, en el proceso que tú estés pasando, hasta que tú no llegues al propósito. Dios no te va a abandonar ni te va a desamparar. Él estará contigo hasta el fin, dice la palabra de Dios. ¿Sabe? Cuando José estaba en la cárcel, llegaron unas dos situaciones, y esas dos situaciones son lo que iban a iniciar, ¿verdad? El proceso al propósito. Bueno, se inició el proceso al propósito de que los hermanos lo quisieron matar y lo vendieron. Todo eso fue el inicio del proceso para llevarlo al propósito. Pero estábamos ahí casi en el lugar donde los dos hombres que llegaron a la cárcel, uno de ellos iba a ser él que lo iba a llevar frente al faraón, al lugar donde él iba a ser usado para que se cumpliese el sueño de su propósito. Entonces, cuando eso aconteció, en el capítulo 40, versículo 23, dice: el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. ¿Sabe? Cuando eso aconteció era que los dos tenían un sueño que lo perturbaba. Era el copero y el panadero. Y Josué le reveló el sueño a los dos y le dijo al copero que tú estarás de nuevo frente al faraón, y le dijo al panadero: pues te van a dar chicharrón, como dice nuestra hermana Dexy. ¿Verdad? Pues entonces, cuando el jefe del copero llegó en su posición, no se acordó de José. ¿Sabe por qué no se acordó de José? Porque no era el tiempo. Las cosas no van a suceder hasta que no se cumpla el momento exacto. ¿Sabe cuándo se acordó de José? Cuando llegó el tiempo. Porque el faraón tuvo un sueño. Y entonces él dijo: me acordé de alguien que estaba en la cárcel conmigo y me reveló mis sueños. Y se cumplió el sueño. ¿Sabe lo duro es caminar sobre un sueño que no es de Dios, sobre un sueño que alguien te haya revelado y que haya sido una invención de su parte? Por ejemplo, los que caminan bajo falsas profecías, caminan sin propósito, porque una persona que camina bajo falsas profecías no camina en el propósito de Dios, sino que camina bajo una mentira, bajo un engaño de alguien que ni sabe lo que habla, sino que un adivinador de sueños, y que te venden ese sueño y empieza a caminar en pos de ese sueño, siendo una mentira, y camina sin propósito. Entonces tenemos que aprender a escuchar y aprender a discernir cuando un hombre nos profetiza si es de Dios o no es de Dios. Porque si el propósito está muerto, tu caminar está muerto y tu proceso está muerto. Es importante de que nosotros seamos caminando bajo un proceso, bajo un propósito real,
revelado por nuestro Dios, como se lo reveló a José en sueño. Un propósito real, para no caminar de balde, para no pasar procesos de balde. Amén. Entonces, debemos de saber realmente si el que nos habla de parte de Dios o habla simplemente por hablar. Entonces en Génesis 41, capítulo 41, versículo 9, dice: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. No fue que se le olvidó porque se le olvidó. Se acordó hoy. Hoy se acordó porque era el momento de acordarse. Cuando Faraón se enojó contra su siervo, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Y fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces, a veces escuchamos una profecía y la profecía no se cumple y seguimos creyendo a la persona. Amén. Y no nos apresuremos a decir que la profecía no se cumple, porque hay procesos que se tienen que pasar. Pero cuando vemos que una persona dice que algo no va a acontecer, que algo y acontece, amados, abramos nuestros ojos, porque estamos caminando con despropósito. ¿Verdad? Tenemos que caminar con propósito. Con propósito. Y cuando caminamos con propósito, pues entonces las cosas van a acontecer, cada cosa a su tiempo, a su debido tiempo, porque lo que Dios te asignó, lo que Dios te puso como misión aquí en la tierra, el propósito que Dios te ha asignado se va a cumplir aún en medio de las situaciones adversas, donde que puede estar en la cárcel, va a estar en gracia. Va a estar en gracia. Y todo lo que tú vas a hacer va a prosperar. Así lo leemos en la palabra de Dios. Entonces, sigue hablando el copero. Dice: aconteció que como él nos interpretó, así fue, y fui restablecido a mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido el sueño. Y el Faraón le contó el sueño de las 7 vacas gordas, de las 7 vacas flacas, ¿verdad? Y los sueños, y José se lo interpretó. Y después de eso, José fue reconocido como un hombre sabio y que no había otro hombre como él, y reconoció la grandeza de Dios delante del faraón. Y hay que siempre reconocer la grandeza de nuestro Dios delante de quien sea, amados, porque es su propósito en nosotros. Yo temo mucho cuando la persona dice: ¿cuál es mi propósito? Y cuando una persona habla así, podemos estar hablando posiblemente entre una persona que tal vez no sepa lo que esté diciendo, o una persona que simplemente tiene sed de poder. ¿Sí? Y una persona que tiene sed de poder solamente quiere lucirse, quiere vanagloriarse, no está dispuesto realmente en su corazón en cumplir el propósito asignado por Dios, sino quiere ser visto como de una forma vanagloriosa. Pero cuando nosotros estemos dispuestos realmente a que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas, no vamos a tener ninguna
restricción en nuestras vidas porque vamos a estar confiados a pesar de la situación como lo fue José. Y nunca dudó jamás y nunca rechazó, nunca negó al Señor a pesar de todo lo que le pasó. Seguía aferrado a su Dios, seguía glorificando a Dios, seguía alabando a Dios. Hasta dónde a nosotros se nos quita la alabanza de la boca, hasta dónde nosotros se nos quita el deseo de glorificar a Dios, hasta dónde decimos que Dios es bueno. Porque hay personas que, por ejemplo, se le muere un familiar, su padre, su madre, y empiezan a maldecir a Dios. ¿Sabe que a veces Dios tiene que cambiar el rumbo de nuestra vida para que se cumpla su propósito? Es su propósito. El propósito de Dios va primero que nuestros deseos, va primero que las cosas que nosotros deseamos. Las cosas de Dios van primero. Daniel lo entendió. Todos los hombres que han sido llamados de acuerdo al propósito de Dios lo entendieron y entregaron su vida. ¿Qué hombre como Moisés hubiese decidido ir al desierto para que se cumpliera el propósito de Dios? ¿Sabe lo duro que es caminar en un desierto? Pastor, ¿has caminado en desierto? No, pero he caminado en lugares secos, en cacería donde he tenido sed, donde se me ha acabado el agua y yo tengo una sospecha de lo que podía hacer en un desierto. Entonces dejar un lugar donde era un príncipe para pasar por situaciones difíciles para que se cumpla el propósito de nuestro Dios. ¿Sabe? El desierto no lo pudo matar. Todo lo que aconteció a José no lo pudieron matar. A David, que fue escogido para el propósito de Dios de ser rey de Israel, Saúl no lo pudo matar y ninguno de sus enemigos lo pudieron matar hasta que se cumpliese su propósito. A Daniel lo pusieron en foso de leones, le pusieron en un horno de fuego con sus amigos, con sus hermanos, y no lo pudieron matar porque no se había cumplido aún el propósito que Dios le tenía asignado. Amados, lo que yo te quiero decir en esta mañana es que el proceso no te va a matar hasta que tú cumplas el propósito de Dios. El proceso será el proceso hasta que se cumpla el propósito. Amén. Entonces se cumplió en José el propósito. Fue llamado a ser gobernador sobre todas las cosas del faraón. Fue el primer hombre después de faraón. Y José pues salvó su pueblo del hambre, de la escasez, y ocupó un lugar hasta que José murió. Se cumplió el propósito. Después el pueblo fue llevado en cautividad. Y en fin, conocemos toda la historia, amados, pero lo que debemos de entender en esta mañana es que si Dios te llamó de acuerdo a su propósito, los procesos no te van a matar. Los procesos son medios que Dios usa para cambiar el rumbo de tu vida, como lo hizo con José. José era un hombre demasiado fiel, no iba a abandonar a Potifar. Dios tuvo que crear esa situación para que José estuviera en la cárcel, y en la cárcel no desampararlo, sino ponerlo en gracia delante del jefe de la cárcel y permitirle que José tuviera una posición de liderazgo dentro de la cárcel. Entonces, mientras tú caminas con Dios, siempre estarás encima y no abajo. Amén. Entonces, ¿qué le dijo Jesús a Simón Pedro? Lo confrontó 3 veces preguntándole: Pedro, ¿me amas? Cuando empezamos la escritura, el mensaje de esta mañana dice: sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
y a los que conforme a su propósito han sido llamados. Jesús viene y le dice a Simón, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y Simón al final le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces en el libro de Juan capítulo 21, versículo 18, con eso voy cerrando el mensaje de hoy. Espero que haya sido de bendición por todos. Juan capítulo 21, versículo 18 le dice Jesús a Simón, dice, de cierto te digo, que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Te llevará a donde no quieras, te llevará en la cárcel, te llevará en la esclavitud, te llevará en donde no quieras llegar. Porque te ceñirá otro, porque has declarado tu amor hacia Dios. Entonces Él te ceñirá con su Espíritu Santo. Dice que su Espíritu nos guía. Su Espíritu que nos guía, nos ceñirá y nos llevará a donde no queramos ir. Y dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho eso, añadió, sígueme. Le dijo con qué muerte había de glorificar a Dios. Había que cumplir el propósito de Dios. Morir cumpliendo el propósito de Dios, porque le dijo, sígueme. ¿Estás tú hoy dispuesto a seguir a Dios? ¿Estás tú dispuesto a cumplir el propósito de Dios por el cual te llamó? Porque a veces creemos que fue una casualidad que conocimos al Señor Jesús, que fue una casualidad de que hemos llegado a su camino. No, si llegaste al camino del Señor, hay un propósito de Dios en tu vida. Tienes que estar prestándole más atención a las cosas de Dios. Más atención a las cosas de Dios. Más atención al propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios para tu vida? Salvar almas. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Amar a tu prójimo, a tus hermanos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todo, sobre la política, sobre todas las cosas. Amar a Dios ante todo. Y estar más a favor de las almas. Porque a eso fuimos llamados. A llevar ese evangelio a todas las naciones, lenguas y naciones, predicándole ese evangelio, enseñándole todas esas cosas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el propósito de tu vida en Cristo Jesús, hasta que te enseñe otra cosa, pero el asignamiento que nos dio a todito es esta. Amado, si estás dispuesto a seguir a Jesús, pues sigue su propósito y Él se encargará de ayudarte en los procesos para llegar al cumplimiento de lo que Él te ha asignado. Gracias, amados hermanos, y le pido al Señor en esta mañana que ayude a cada uno en sus corazones. A todos aquellos que en algún momento le han declarado su amor a Dios. Le han dicho, Señor, yo te amo. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero agradarte. Yo quiero hacer tu voluntad, Padre. Todos aquellos que en algún momento se han levantado un día y decir, Señor, no sabía que tú me amabas tanto y que tenías propósitos divinos para mi vida. Hoy yo entiendo, Señor, que es mejor agradarte a ti que agradar a los hombres. Por lo tanto, Señor, yo te pido en esta mañana que me uses a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, cumpla tu propósito en mí, Señor. Yo quiero agradarte, Señor, sobre todas las cosas. Yo quiero agradarte, Señor. Te amo, Padre. Te amo, Padre. Y yo sé que a pesar de las situaciones por las cuales yo podré pasar,
tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo, Señor, yo lo sé. Y yo te pido, Señor, que me ayude en los procesos. Que me ayude, Señor, a cumplir tu propósito. Ayúdame, Señor. Tal vez en algún momento te he fallado. Tal vez en algún momento, Señor, no entendí el propósito. Tal vez en un momento no entendí el proceso y me quise echar atrás, no entendiendo, Señor, que tú tenías mejores planes para mí, porque tus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal. Tus planes son planes de bien y no de mal, para darme el fin, Señor, que yo espero en ti. Por lo tanto, Señor, si te he fallado, te pido que me perdones, dándome una nueva oportunidad más, Señor, para cumplir tu propósito. Y ayúdame en el proceso, Señor. Ayúdame en el proceso, Padre. Dile, Señor, ayúdame en el proceso. Te entrego, Señor, mi vida, todo lo que yo soy, Señor. Porque sé, Señor, que es mejor estar contigo. Porque contigo, Señor, estaré con la eternidad. Con la eternidad. Porque tú eres eterno. Y en ti está el refugio que yo necesito, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por el mensaje que tú has traído a nuestros corazones hoy, Señor. Y sabemos que hemos de pasar por adversidades, por situaciones difíciles, por procesos, pero tu propósito es lo que más importa, Señor, porque queremos agradarte. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Gracias, mi Dios, en esta mañana. Que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios esté con cada uno en el nombre de Jesús. Que tengan un excelente domingo y sean todos bendecidos.